Muy bien, como les decía, eh, para terminar esta parte de la percusión, es necesario que nosotros sepamos cuáles son los límites más o menos de lo que es el espacio semilunar de Traube. Ahí tenemos que el espacio semilunar de Traube, si nosotros hacemos un dibujo, vamos a tratar de... Van a ver que el límite superior está anotado acá, fíjense, su límite superior se encuentra en la línea que une la región de la punta del corazón con el borde superior de la matriz esplénica. Aquí está la punta del corazón y aquí está el vaso. Ese es el límite superior. El límite inferior está dado por el reborde costal. Acá está el reborde costal derecho, acá está el reborde costal izquierdo. Entonces, ese es el límite inferior. Por dentro, el límite corresponde al borde inferior del hígado. Acá ven ustedes la línea discontinua gruesa corresponde a la localización del hígado. Y el límite externo está representado por la matriz esplénica. Entonces, todita esta zona es la que se conoce como espacio semilunar de Traube. Acá, ¿qué es lo que van a encontrar? Timpanismo a la percusión. ¿Ya? Obviamente no es el tórax mismo, sino que como está cubierto por la parrilla costal, entonces se encuentra más que todo en el hipocondrio izquierdo. Pero esa desaparición, por ejemplo, o sea, hay algunas alteraciones que nosotros vamos a mencionar. Ese timpanismo que ustedes deberían de encontrar en esta zona que corresponde a la cámara gástrica, en los casos de patología pulmonar se puede encontrar fundamentalmente en derrame pleural, es decir, en derrame pleural izquierdo, obviamente, ¿no? Si yo les preguntara, cuidado que me pongan derrame pleural, y el derrame pleural puede ser derecho, ¿no? Entonces, ahí está el líquido. Y en este caso no afecta para nada el timpanismo espacio trauma, pero en el caso de que existe derrame pleural en el hemitórax izquierdo, entonces este timpanismo que debería presentarse acá cambia y se presenta la matidez. Entonces, cuando encontramos matidez en el espacio semilunar de Traube, nos orienta a un derrame pleural izquierdo. Eso es lo que quiero que tomen mucho en cuenta, ¿ya? Entonces, con eso nosotros vemos lo que significa el espacio semilunar de Traube. Continuamos. Esto también se aplica más o menos para la auscultación. ¿Cuál es la secuencia lógica que nosotros debemos percutir? Tanto en la parte anterior del tórax, en el tórax posterior y en la cara lateral del tórax. Ya les he dicho, de manera secuencial pueden hacerlo, siempre empezando por los campos apicales de Kroening. ¿Ya? Eso significa la zona de los tirantes, más o menos en la parte anterior y posterior, que es simplemente el borde superior de la escápula y la región interescapulovertebral. En esa zona van a encontrar parénquima pulmonar y pueden percutir desde las vértices pulmonares, ¿no? Desde acá arriba. Pero acá estamos viendo que menciona en esta imagen simplemente algunas zonas. Donde dice 1, ahí podrían empezar, luego vienen al 2, luego al 3, al 4. En este caso está recorriendo en forma de S, ¿no? Pero pueden hacerlo en forma de Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, en forma de Z, no hay ningún problema. Dando uno o dos golpes nada más en cada zona y tratar de percibir de la misma intensidad, ya les he dicho, y tratar de percibir el sonido que corresponde. Toda esta zona debería de darnos a nosotros claridad o resonante pulmonar. ¿Ya? La cara lateral del tórax, lo mismo, esta zona es mucho más, como les digo, audible, semiológicamente nos da muchísima riqueza, tanto la percusión como la auscultación, por el grosor del tórax en la cara lateral del tórax es muy delgado. Esto por la musculatura, no nos olvidemos, acá tenemos músculos grandes, ¿no? El pectoral mayor. En cambio, en la parte anterior, en cambio en la parte lateral solamente hay músculos muy delgados y eso hace que el tórax sea mucho más delgado y los ruidos tanto normales como anormales que se puedan encontrar tanto en la percusión y en la auscultación son muy fácilmente audibles. En la parte anterior, por si acaso, hay que tener un poco de cuidado en el sexo femenino, ya les vuelvo a reiterar. Y también les comento que en la mayoría de los médicos, ¿no? Por no decir casi todos, obviamos un poquitito la percusión en la parte anterior del tórax precisamente por esa incomodidad y el pudor en el sexo femenino.
pero y en muchos casos también lo hacen por falta de tiempo o porque simplemente prefieren sacar una radiografía y ver qué hay ahí adentro, pero semiología es fundamental, las técnicas semiológicas para encontrar signos. Es muy importante en semiología torácica o semiología respiratoria. Ya habíamos hablado algo de esto. No sé si alguno de ustedes ha estado practicando la percusión. Normalmente esto nosotros hacíamos en cada paciente que íbamos a ver en los hospitales. Bueno, al menos conmigo, creo que otros colegas también tenían la posibilidad de llevarlos a los hospitales. Ahora, en realidad, no estoy muy seguro qué es lo que están haciendo en la parte práctica, en esto de la virtualidad. Seguramente están haciendo historias clínicas, están participando muchísimo ustedes, o están haciendo, no sé, diagnósticos presuntivos o análisis de casos clínicos o imagenológicos, reconocimiento de signos. Supongo que están haciendo algo de eso. Cada docente es libre por la libertad de cátedra de conducir su materia de la manera que crean más conveniente, ¿no? Eso se llama libertad de cátedra, obviamente sin excederse los límites de no hacer nada o de tratar de hacer demasiado complicado su asignatura. Habíamos hablado entonces del sonido mate, el sonido timpánico y la claridad o resonancia pulmonar, que es lo que van a encontrar ustedes en las diferentes zonas que nosotros habíamos mencionado. A la percusión, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Aparte de esos sonidos fundamentales que habíamos dicho, van a encontrar esto, no se desesperen chicos, al igual que la auscultación, hay muchos estudiantes que podrían escuchar mucho, podrían no escuchar nada, ¿no? ¿Esto qué significa? Que hay algunos estudiantes que en su época de formación podrían decir que están escuchando, que si a la auscultación un crépito, sin embargo es un ruido normal, es decir, escuchan demasiado, o cuando hay demasiado ruido patológico en el pulmón, dicen, no, doctor, está todo normal, es decir, escuchan muy poco. No se desesperen, esto con la práctica diaria, ninguno de nosotros, les comento, ninguno de nosotros, eh, que ya tenemos casi 25 años de egresado a la Facultad de Medicina, pues hemos egresado con todo el conocimiento y la práctica necesaria para decir, esto es tal cosa, ¿no? Sino que hemos ido adquiriendo todo esto en base a la práctica diaria. Imagínense escuchar pulmones, escuchar corazón todos los días en pacientes, 10, 12, 15 pacientes por día, en la mañana, en la tarde, 24, si es que trabajan 8 horas o 32, 36 fichas, por no decir historias clínicas o pacientes. Entonces ya se imaginan la habilidad que ustedes van a adquirir durante su práctica profesional. Entonces no se desesperen mucho si es que escuchan mucho o escuchan muy poco. Entonces, a la percusión, chicos, aparte de estos sonidos, pueden encontrar ustedes el aumento de la sonoridad, que se denomina hipersonoridad, con sus dos características, que es la hiperresonancia y el timpanismo. El timpanismo, ya les he dicho, es el caso de que existe bastante aire libre contenida en un órgano o víscera hueca, o en este caso en una enfermedad pulmonar. Si hablamos de la percusión torácica, ¿en qué casos van a encontrar hiperresonancia? Ya se entiende que está aumentada el sonido o claridad pulmonar, que se conoce como hiperresonancia. En los casos aquellos como el enfisema pulmonar, por ejemplo. El enfisema, ya van a ver ustedes en neumología, que es destrucción de las paredes de los alvéolos de tal suerte que se convierte en una sola cámara, ¿no? Con bastante contenido de aire. Entonces, cuando ustedes percuten, va a haber un aumento de la resonancia o de la claridad o del sonido resonante pulmonar normal, pero aumentado. A eso se denomina hiperresonancia. Y el timpanismo es un poco más diferente a la hiperresonancia simplemente, porque el timpanismo se presenta en los casos de neumotórax, fundamentalmente neumotórax a tensión. El neumotórax es aire en cavidad pleural y cuando decimos atención quiere decir que hay gran cantidad de aire en el tórax que está haciendo presión y colapsando al parenquima pulmonar. En otras palabras, el pulmón está colapsado totalmente, desinflado, para que me entiendan. Bueno, ese término no existe en medicina, pero ahí está, para que me entiendan un poquitito. Entonces, esa gran presión de aire que existe genera un ruido claramente timpánico, como si estuviesen percutiendo ustedes el intestino grueso o el marco colónico. También se puede presentar en los casos de cavidades grandes, ¿no? Vacías, después de una tuberculosis cavitaria,
puede presentarse el timpanismo cuando las bulas son igual globos grandes de aire que pueden ser congénitos. Y si son grandes y están cercanas a la superficie torácica, van a poder encontrar también timpanismo. Y cuando van a encontrar a la percusión una disminución de la sonoridad a la percusión, cuando existe alteración o hay algo de contenido anormal en el tórax. Ahí vamos a encontrar la submatidez y la matidez. Podemos encontrar, por ejemplo, fundamentalmente la matidez en los casos de que existe derrame pleural. Es decir, cuando decimos derrame, decimos líquido en cavidad pleural, ¿sí? eh, puede ser sangre, en este caso hablamos de hemotórax, puede ser pus, hablamos de piotórax, puede ser grasa o sustancias kilomicrones que se conocen como kilotórax, o también puede ser líquido, es líquido simplemente, que es el derrame pleural. En ese caso van a encontrar matidez, ¿sí? No van a encontrar la claridad o sonoridad pulmonar. La matidez, que ya saben, es un ruido apagado, apenas perceptible. Y las submatidez pueden encontrar en los mismos casos, pero en menor dimensión, es decir, un derrame pleural de escasa cantidad. Pueden encontrar también la matidez en zonas de consolidación pulmonar como una neumonía, una bronconeumonía o masas tumorales también. Y la submatidez, como les digo, en todo esto, pero en menor dimensión o proporción. Entonces, por eso es necesario que nosotros sepamos percutir muy bien y reconocer primero los ruidos normales como respuesta que genera la percusión, y recién nosotros podemos identificar las alteraciones de estas características sonoras que deberían de presentar de manera normal el tórax. Entonces no se olviden, aumento o hipersonoridad, disminuida o hiposonoridad con sus características de hiperresonancia, timpanismo, submatidez o matidez. Esto, les reitero, es más práctico, chicos, y considero que en años sucesivos o en internado, en su residencia, ya van a poder captar inmediatamente todas estas pequeñas diferencias que les he dicho. Para finalizar, vamos a hablar de algo que es muy importante fundamentalmente en el derrame pleural. La percusión se beneficia muchísimo más en los casos de derrame pleural. Y es la curva parabólica de Damaso. Como ustedes están viendo acá, la curva parabólica de Damaso es el límite superior de los derrames pleurales moderados, porque hay derrame pleural en mediana cantidad o leve, derrame pleural moderado y derrame pleural severo. Eso quiere decir en escasa cantidad, que el derrame pleural solamente ocupa los senos cardiofrénico y costofrénico, es decir, es muy poco. El derrame pleural moderado ya tiene mayor cantidad de líquido, y el severo es cuando puede tomar inclusive todo el hemitórax. Es decir, todo el espacio pleural lleno de líquido. En el caso de los derrames pleurales moderados, pueden encontrar ustedes la curva parabólica de Damaso. ¿Y qué es la curva parabólica de Damaso-Ellis? Ellis, creo que tengo un nombre por aquí, aquí está. Damaso-Ellis, ese es el nombre completo. No es nada más que el de cuando alguien les pregunte qué es la curva parabólica de Damaso, simplemente no es nada más que el límite superior de los derrames pleurales de moderada cantidad o de moderada intensidad, que consiste simplemente, en este caso está en el hemitórax derecho, puede estar también en el hemitórax izquierdo, el derrame pleural. Esta curva parabólica inicia a nivel de la parte más baja, inicia a nivel de la columna vertebral, luego va ascendiendo hasta la parte más o menos media de la escápula, y la parte más alta termina a nivel axilar, y luego hacia adelante del tórax va descendiendo hasta llegar al esternón. Esto genera una curva que se llama curva parabólica de Damaso-Ellis, que representa el límite superior del derrame pleural. Si ustedes ven en esta imagen radiográfica, acá este es un hemitórax normal, fíjense, el parénquima pulmonar, la silueta cardíaca, pero acá ya hay una opacificación desde acá arriba. Parecería que el hemitórax debería estar acá, pero el tórax está hasta abajo, es decir, el pulmón. En este caso, este velamiento que se ve acá, todo esto es líquido. Y esa curvatura que va dibujando el líquido se denomina curva parabólica de Damaso. ¿Qué van a encontrar a ese nivel? Van a encontrar netamente matidez, ¿no? Como les he dicho, es agua en cavidad pleural, van a percutir ustedes y van a encontrar matidez. Luego tenemos el triángulo de Garland. El triángulo de Garland, fíjense,
está representada por una especie de triángulo, si se fijan, esta zona punteada, que representa el hemitórax obviamente con derrame. El límite inferior está dado por la columna vertebral, perdón, el límite interno está dado por la columna vertebral y el límite superior es una prolongación de la parte más alta del derrame pleural. En esta zona, ustedes a la percusión van a encontrar hiperresonancia, ¿ya? Hiperresonancia. Muchos dicen inclusive hasta un poco de timpanismo. ¿Pero por qué? Porque acá hay tanto líquido que obviamente no va, está colapsando los alvéolos y va a haber matidez por la presencia de líquido. En cambio acá arriba ya no hay líquido. Simplemente que estos alvéolos se distienden un poco más para tratar de suplir la función de estos alvéolos que están colapsados y al haber mayor cantidad de aire, pues va a haber mayor resonancia, ¿ya? Y luego tenemos el triángulo de Groco, o de Orange-Groco también van a encontrar en algunos libros, que es la zona opuesta al desarme pleural. Acá el desarme pleural es el lado derecho, pero no se olviden que el desarme pleural va desplazando el mediastino en sentido contrario. Les voy a dar dónde está la fotografía. Acá. Si ustedes se fijan, este es el mediastino. Miren, el corazón está totalmente desplazado al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el agua que se encuentra acá empuja al mediastino en sentido contrario. Ese es un signo clásico de lo que es el desplazamiento del mediastino. Supongo que en imagenología les están enseñando algo de eso. Entonces, el triángulo de Groco es la zona opuesta al desarme pleural, es decir, al lado izquierdo no puede pasar de acá al lado izquierdo, pero en esta zona ustedes van a encontrar una zona de submatidez. ¿Por qué? Porque esto está desplazando al lado opuesto y está colapsando también una que otro alvéolo, por lo tanto van a encontrar una zona de submatidez o a veces también matidez. Acá resonancia o hiperresonante y algunos libros van a encontrar que es inclusive timpanismo. Curva parabólica de Damaso, triángulo de Garland y el triángulo de Groco. Entonces, esos son las tres cositas o zonas que debemos tratar de buscar en percusión, pero solamente en casos de desarme pleural, ¿ya? Con eso, chicos, fíjense en esta imagen, la radiografía de tórax. Acá también tenemos desarme pleural del lado izquierdo. Esta es la curva, fíjense, es una curva, ¿ya? Y obviamente sube hasta arriba. Por eso se llama curva parabólica. En este caso, el desarme pleural es izquierdo, fíjense, igual, el derecho o izquierdo siempre dibuja una curva, pero en los desarmes pleurales de moderada cantidad. Los desarmes pleurales leves simplemente tienden a borrar el seno costofrénico del lado del desarme, ¿no? Entonces no va a haber ningún dibujo de la curva parabólica. Y las que están llenando todo un hemitórax, peor todavía, no va a haber ninguna curva porque toda la cavidad pleural está ocupada de líquido. Entonces, desarme pleural de moderada cantidad, nada más. Bien, con eso terminamos, chicos, la parte de percusión. Ya hemos hablado de inspección, hemos hablado de palpación y hemos hablado de percusión. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta hasta acá para entrar a un tema que es muy, muy importante y fundamental, que es la auscultación pulmonar, que es la que beneficia mejor a la exploración o al estudio del aparato respiratorio. Adelante, chicos, si tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor. ¿Nada? ¿Todo bien? Doctor, disculpa una pregunta. En el caso Adelante. del asma, ¿se puede encontrar aumento del timpanismo? ¿En el caso de qué? Perdón, no te escuché bien. Del asma. En el caso del asma, en el caso de crisis asmática, van a encontrar ustedes hiperresonancia. No va a haber timpanismo. Ya he dicho, timpanismo es en aquellas cavidades con gran contenido de aire y el asma es simplemente broncoespasmo. Es decir, no hay grandes cavidades que van a retener el aire, pero al haber broncoespasmo, los alvéolos van a tener mayor contenido de aire. Y como son cavidades muy pequeñitas, no van a generar timpanismo, sino hiperresonancia, pero solamente en los casos de crisis asmática, cuando hay atrapamiento aéreo. En plena crisis hay atrapamiento de aire, pero en los alvéolos
Ya no hay grandes cavidades como para generar el sonido de timpanismo, pero sí van a encontrar hiperresonancia. Pero durante las crisis, digamos, ya se ha resuelto la crisis asmática, van a encontrar normalidad. Durante la crisis, sí, hiperresonancia. Está bien, doctor, gracias. De nada. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? Bien. Si no hay nada, continuamos. La auscultación, ya les he dicho, es el método semiológico más importante para la búsqueda de alguna anormalidad en el aparato respiratorio. Para eso ustedes utilizan el fonendoscopio vía auricular, que ustedes ya conocen sus marcas, tienen seguramente en su casa. Y esto hace que nosotros coloquemos el fonendoscopio en determinadas áreas o zonas del tórax para escuchar tanto los ruidos normales como los ruidos anormales o añadidos que se puedan encontrar en el pulmón. No solamente en el pulmón, sino también en las vías respiratorias inferiores, obviamente, ¿no? Entonces, la auscultación, en realidad tenemos que hablar mucho de las características del fonendoscopio y todo, supongo que han hablado algo en fisiología. ¿Cuáles son los fonendoscopios de mejor calidad? ¿Cuál es el diámetro de la membrana? ¿Para qué sirve la campana? ¿Para qué la membrana? ¿Cuál es la diferencia de aquellos que son los estetoscopios o fonendoscopios con la porción auditiva de goma, otras son de plástico, etcétera? ¿Cuánto es la longitud de la porción conductora? Todo aquello deberíamos de saber porque tenemos que conocer nuestro instrumental de trabajo, ¿no? Y cuál es el que más conviene, qué marca es la mejor, etcétera. Pero eso yo supongo que ustedes van a estar indagando nada más. De momento, cualquier fonendoscopio nos sirve muchísimo para esto, ¿no? Para iniciar nuestra formación y preparación en lo que es la percepción de los ruidos normales y anormales. ¿Cuáles son las condiciones básicas que nosotros debemos tener cuidado o tratar de cumplir para una adecuada auscultación? Uno, una posición adecuada significa que el paciente puede estar sentado, ya sea al borde de la cama o de la camilla, o puede estar recostado en los pacientes que están muy débiles o que no pueden adoptar por alguna situación obligada por su enfermedad la posición de sentada o sentado. Esa es la posición más correcta. Tiene que estar el tórax descubierto, necesariamente el tórax descubierto, y les voy a decir el por qué, ¿no? Paciente tranquilo y relajado, también les voy a decir el por qué el paciente debe estar tranquilo y relajado. El ambiente tranquilo y silencioso, ojalá esto es fundamental. No se olviden que los hospitales, por ejemplo, la Caja Nacional, acá en Sucre, ¿no? Y en todos al menos yo, los hospitales que conozco están siempre al centro de la ciudad. Por ejemplo, en La Paz, el Hospital Obrero, el Hospital de Clínicas y todo el complejo hospitalario de Miraflores ya está en la parte central, una zona muy hermosa. Lo mismo en Santa Cruz, la Caja Petrolera, el Hospital San Juan de Dios, Tarija, en todo lado. Ustedes saben que ahí hay cualquier cantidad de vehículos, autos, las motos que andan con sus escapes, que no sé por qué le ponen esos ruidos que son increíblemente fuertes. Los autos que ni bien está queriendo cambiar a amarillo y ya están bocineando para que los primeros autos arranquen. Y ustedes se dan cuenta que el Hospital Santa Bárbara está en una zona absolutamente de congestión, ¿no? Esa callecita que baja, creo que es la René Moreno, y la Ayacucho es una trancadera increíble y en horas pico, y los bocinazos, más la sirena de la ambulancia, más, o sea, es increíble la bulla. Por lo tanto, hay algunos ruidos que son muy débiles y que no pueden percibirse. Ojalá habría un ambiente tranquilo y silencioso. Les vuelvo a reiterar, es lo ideal. Mi consultorio está al frente de Santa Bárbara y en plena esquina, planta baja, imagínense los ruidos, los bocinazos, los gritos de la gente, etc. Es terrible. Primero, la secuencia lógica, después de cumplir estas condiciones básicas, es individualizar los ruidos normales primero, luego escuchamos los ruidos o tratamos de escuchar los ruidos patológicos o agregados o añadidos y finalmente terminamos auscultando la voz. Cuando hablamos de posición adecuada, nos estamos refiriendo que un paciente recostado va a disminuir el diámetro transversal del tórax. ¿Por qué? Porque al estar recostado, el abdomen y las vísceras u órganos abdominales van a desplazar el diafragma hacia arriba, por lo tanto el diámetro disminuye. Bien.
Y al estar apoyado en una cama, también la expansión torácica va a estar limitada en la parte posterior o de apoyo, ¿no? En la parte dorsal, porque hay una cama que está evitando que se expanda de manera normal. Por eso se dificulta un poquitito el hecho de auscultar a los pacientes muy debilitados o muy enfermos que están en posición de cúbito simplemente. Pero lo correcto, si están en un consultorio y todo lo demás, es que el paciente esté sentado. Paciente tranquilo y relajado. ¿Por qué el paciente tranquilo y relajado? Porque un paciente, hay mucha gente, muchos pacientes que acuden al consultorio y cuando les decimos que vamos a auscultar el corazón, pues vamos a auscultar el pulmón, por favor le voy a elevar su polera o le voy a suspender su blusa o su camisa. Los pacientes a veces se vuelven medio incómodos, dicen, ay no, de ahí nomás por encima de mi camisa nomás doctor, o delgadito está mi chompo o mi polera. ¿No? Y en el sexo femenino es mucho más todavía aquello por el pudor que puede existir. ¿No? Entonces, cuando decimos tranquilo y relajado, el hecho de que el médico esté palpando o esté colocando el fonendoscopio, el paciente se pone tan nervioso que empieza a transpirar, empieza a ver una especie de temblorcito fino y esto añade a la auscultación ruidos que parecen ser patológicos, pero sin embargo son añadidos de la superficie torácica. Pues les decía relajado. ¿Por qué? Porque el paciente que viene corriendo a la consulta o que está haciendo tremendo calor, ¿no? O está tan abrigado, porque hay mucha gente que se pone polera, una polera, luego que si una camisa, la camisa una chompa, luego otra chompa, luego se ponen una chamarra, una chalina más y llegan al consultorio transpirando. Se les saca la ropa, la piel está toda húmeda y cuando ustedes colocan el fonendoscopio, ¿no? Ese movimiento de ampliación y ampliación del tórax, esa membrana se pega a la superficie del tórax o a la piel del paciente que está húmeda, por lo tanto va a generar un ruido de despegamiento, ¿sí? De despegamiento que parecen crépitos, ¿no? Que son ruidos patológicos pero pulmonares. En este caso son ruidos añadidos torácicos. Entonces, por eso es bueno que el paciente esté tranquilo, relajado y obviamente con la temperatura y la humedad de la piel de caracteres normales. El tórax descubierto es importante porque tenemos que auscultar, ya les he dicho, tórax posterior, tórax anterior y la cara lateral del tórax. Normalmente, todos, o la gran mayoría, simplemente cometemos el error de auscultar la parte posterior del tórax y simplemente les elevamos la polera y la chompa nada más cuando deberían de retirarse la chompa y la polera, en el caso del paciente varón, y se le otorga obviamente una camisita o un camisón para que se proteja y simplemente veamos la parte que nos interesa y luego cubrimos esa parte y nos vamos a la otra región del tórax. En el sexo femenino, ustedes saben muy bien por el uso del ya se me olvidó qué sé yo, eh, del sostén, perdón, se me ha ido, no me acuerdo, del sostén, eh, genera primero una limitación de la expansión torácica, porque a veces el sostén está bien ajustado, ¿no? a la parte superior del tórax. Por lo tanto, evita una expansión torácica normal, no limita necesariamente. Segundo, al expandirse el tórax, también estira la parte de del sostén, ¿no? Y esto al estirarse y al retornar a su posición normal genera un ruido agregado que igual puede ser, parece frote, parece roce, parece crépitos, etc. Sin embargo, es simplemente el ruido añadido de la ropa, es decir, el sostén o la polera, etcétera, que pueda haber. Pero es necesario con el tórax descubierto. Hay que explicarle a la paciente y obviamente cuidar muchísimo el pudor y otorgarle una sabanilla o una de esas camisones que va a ir cubriendo la parte que no queremos examinar, ni mucho menos, para que la paciente esté tranquila. También es importante esto de
de cómo hacemos la auscultación, la técnica de la auscultación. Eso vamos a hablar en la última parte de estas diapositivas. Entonces, por eso es importante que tengamos y cumplamos estas condiciones básicas. ¿Ya? Individualizamos ruidos normales, audición de ruidos patológicos y auscultación de la voz. Ahora sí, aquí entramos al tema más importante, interesante y que es muy bonito, porque se trata de ubicar los ruidos normales y anormales. Quiero que ustedes me digan, ahora sí, ¿quién quiere participar, chicos? ¿Cuáles son los ruidos normales y cuáles son los ruidos anormales que vamos a buscar nosotros? Porque ya hemos dicho, si cumplimos todos estos requisitos, tenemos que empezar a la auscultación individualizando siempre los ruidos normales. No nos vamos a ir directamente. ¿Qué ha escuchado del pulmón, doctor? Crépitos en región infraescapular derecha. No, ese es un error, porque primero hay que ver las características de los ruidos normales. ¿Ya? Muy bien, ¿quién quiere participar, chicos? Adelante. ¿Cuáles son los ruidos normales que tenemos que buscar? Adelante. Doctor, el murmullo pulmonar o Ya, vesícula. murmullo pulmonar, perfecto. ¿Qué más? ¿Cuáles son los otros ruidos? Doctor, el ruido laringotraqueal. Muy bien, el ruido laringotraqueal, también llamado respiración bronquial. ¿Qué más? ¿Qué otro ruido normal escuchamos? Porque cuando vayamos a semiología cardíaca, lo mismo vamos a decir. ¿Cuáles son los ruidos normales? Y ustedes me dirán, R1, primer ruido, segundo ruido, pequeño silencio y gran silencio, ciclo cardíaco de Suros. Lo mismo acá en la auscultación pulmonar, tenemos que identificar primero lo normal, porque si no sabemos lo normal, ¿cómo vamos a buscar lo anormal? ¿Qué otro ruido? A ver, hay uno más. Hola, chicos. A ver, tenemos 57 alumnos. Vamos, ¿quién quiere responder? ¿Nada? Doctor, el ruido broncovesicular. Broncovesicular. Muy bien. Ahora vamos a ver esa característica que ustedes están mencionando. Los ruidos respiratorios normales. El murmullo vesicular, que actualmente, y lo ha dicho muy bien su compañero, se llama murmullo pulmonar. O en otros libros van a seguir encontrando murmullo vesicular, por ejemplo en Suros, bueno, no hay actualizaciones, las últimas ediciones, etcétera, pero otros autores ya lo llaman murmullo pulmonar, que ya no es adecuado el nombre de murmullo vesicular porque no hay ninguna vesícula, ¿no? Entonces hablan de murmullo pulmonar, no hay ningún problema, no pueden seguir siendo murmullo vesicular, pero actualmente se trata de, o se propende a utilizar ya el término de murmullo pulmonar. La respiración bronquial, o lo que han dicho ustedes, laringotraqueal, y la respiración broncovesicular. Pero antes vamos a hablar de esto que se llama leyes de Ameville, porque es importante que nosotros conozcamos estas tres características. Cuando nosotros encontramos o tratamos de buscar características normales de los ruidos respiratorios y algunas agregadas o añadidas, tenemos que cumplir todavía, estas alteraciones respiratorias o pulmonares tienen que cumplir tres características conocidas como leyes de Ameville: la ley del volumen mínimo, la ley de la profundidad mínima y la ley de la transmisión. La ley del volumen mínimo significa que cualquier lesión pulmonar tiene que tener un tamaño mínimo para que pueda provocar una alteración en la auscultación o estetoacústica pulmonar. Es decir, se toma en cuenta más o menos de 4 centímetros. Quiere decir que las lesiones de 4 centímetros para arriba tienen necesariamente que presentar alguna alteración en los ruidos respiratorios normales y tendríamos que escuchar ruidos añadidos o patológicos. Lesiones que estén por debajo de 4 centímetros, entonces no provocan mayor alteración, es decir, no podemos a la auscultación encontrar mayores cambios. Ley de la profundidad mínima significa que toda lesión, ¿no?, pulmonar para modificar o alterar las características normales auscultatorias tiene que estar ubicado en una zona superficial o cercana al tórax. Es decir, las lesiones más profundas, muy dentro del parénquima pulmonar, no se van a poder escuchar muy bien. Por lo tanto, la ley de la profundidad mínima dice que para que haya alteración
en los ruidos normales o se escuchan ruidos patológicos, tiene que estar cercano a la superficie torácica. Y la ley de la transmisión significa que cuando estas lesiones, cualquiera sea, tienen que tener un bronquio permeable de drenaje que a través de la columna de aire que ingresa y salga pueda llevar ese sonido anormal hacia la superficie del tórax, donde nosotros tenemos la membrana del fonendoscopio y poder percibir aquellas alteraciones. Eso quiere decir leyes de Ameville, ley del volumen mínimo, profundidad mínima y la ley de la transmisión. Bien, chicos, vamos a quedar ahí. Se nos está acabando el tiempo. Tenemos menos de un minuto. Si tuviesen algunos, repasen por favor para la próxima clase todos los ruidos normales y anormales. Les voy a preguntar a todos ustedes, ¿ya? Ahí quedamos, chicos. Que les vaya muy bien. Muchas gracias por su atención y nos veríamos el día lunes. Que les vaya bien. Hasta luego.